La impresión más viva, más relevante que tengo sobre China, cuando llegué a China, es cómo el socialismo genera desarrollo. Las condiciones del pueblo de China van mejorando sistemáticamente, constantemente. Es decir, que hay toda una intención de la preocupación de esa armonía entre el desarrollo y el medio ambiente. Se ve ahora cómo han ido dándole solución a los grandes problemas que tenían con el medio ambiente. En China se manifiesta una gran voluntad de cambiar la matriz energética. Hay que decir que el país que más invierte en energías limpias, es decir, la eólica, la fotovoltaica, es China. Es el que mayor cantidad de energía de este tipo genera a nivel internacional. Es una preocupación, es una obsesión de las autoridades chinas de cumplir con este propósito.